En el límite exacto donde la planicie costera del Golfo de México se entreteje con las primeras estribaciones de la Sierra de Chiapas, fue construida por los mayas la ciudad que hoy conocemos como Palenque. En medio de un clima tropical lluvioso, irrumpe la selva alta perennifolia, donde sobrevive una gran variedad de fauna, cuya evidencia más notoria puede ser para el visitante los sonidos que emiten loros, tucanes y zaraguatos. Fue Palenque un gran centro que extendió su influencia, apoyado en la guerra y en las alianzas de su grupo gobernante, con los de otros lugares igualmente excepcionales, situados a lo largo del caprichoso curso del río Usumacinta. Uno de los más antiguos templos en Palenque, el de El Conde, fechado con el año 647 después de Cristo, nos deja ver una fachada provista de 3 enormes vanos y apenas los restos de lo que fue su crestería en la parte superior. Este edificio, como todos los de Palenque, adquiere por las características del paisaje que le rodea una imagen especial. Donde comienza el declive, los arquitectos de Palenque movieron enormes volúmenes de tierra hasta alcanzar una superficie plana sobre la que se asienta el conjunto que forma el Grupo Norte, todavía en pie, a pesar de los daños causados a través del tiempo por la humedad y la vegetación exuberante. Los recintos han perdido en su totalidad la crestería, lo que fue su bella decoración, gran parte de las bóvedas y algunos muros. Desde la estructura del juego de pelota, que aparece cubierta, puede observarse en magnífica perspectiva uno de los edificios del Grupo Norte. Subyugados por la sensualidad manifiesta del sitio y ganados por la imagen de la majestuosa torre de El Palacio, vamos en busca de la cruz en una ciudad que fue el centro neurálgico de una gran región rica en recursos naturales. Ya en el siglo IV de nuestra era, tuvo lugar una de las manifestaciones culturales más importantes, en la que el gusto de sus pobladores por recrear los acontecimientos, llevar la cuenta del tiempo y traspasar los límites infranqueables entre la vida y la muerte, serán el soporte sobre el que han de edificar su futuro. La destrucción parcial que se observa en los muros del edificio nos permite ver en detalle el diseño interior de la bóveda maya. Este edificio conserva 2 relieves.
En el que ahora vemos se aprecia un sacerdote joven, ricamente ataviado, que podría ser el hijo y sucesor de Escudo Solar, conocido con el nombre de Chan Ba-Lum. El instrumento que lleva en la mano era utilizado para la práctica del autosacrificio. En el relieve de la jamba derecha del santuario, resulta admirable la figura de un anciano dedicado al placer de fumar, que fue en el mundo prehispánico un gusto vinculado a los rituales sagrados. En el interior del santuario, hace muchísimos años, pudo admirarse una lápida que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Construido sobre un basamento de 5 cuerpos, el Templo del Sol conserva íntegros la mayoría de sus elementos, aunque sus muros, trabajados en estuco, han perdido la decoración y solo se aprecian restos de ella en las jambas y sobre la superficie del segundo cuerpo por encima de la cornisa. En el interior de la segunda crujía, de nueva cuenta están ahí Escudo Solar y su hijo y sucesor, Chan Ba-Lum, que se sostienen sobre las espaldas de 2 prisioneros, y al centro, el escudo con el rostro del dios solar. La escena adquiere, por los elementos que la componen, un carácter simbólico
que se expresa a través de representaciones de la realidad mítica del dios solar. Un conjunto simétrico de glifos con información que seguramente explica el tiempo y los hechos, limita lo que podríamos caracterizar como un bellísimo mural en el Templo del Sol. Adaptado a la topografía del terreno, se asienta el Templo de la Cruz Foliada, que con el paso del tiempo ha perdido la mitad de una de sus crujías. Destaca en este edificio un tablero adosado al muro posterior del segundo recinto, realizado sobre piedra caliza. En él se aprecia una planta de maíz que emerge del monstruo de la tierra, coronada por el ave sagrada, el pájaro solar, el quetzal. Flanquean esta representación simbólica dos personajes finamente ataviados, enmarcados por un conjunto de textos jeroglíficos. Los tableros esculpidos de Palenque no son únicamente el testimonio de sucesos ocurridos en el antiguo mundo maya. No son exclusivamente dato histórico o evidencia arqueológica. En esencia, constituyen también una muestra de la sensibilidad de los artistas y artífices que podemos reconocer por sus gustos estéticos. Caracterizados por un trazo en el que la sensualidad, unida a elementos naturales, se manifiesta aún dentro de contextos vinculados a la guerra y a la lucha por el poder. Los tableros explican a Palenque como un centro ceremonial, que lo es y de manera excepcional, pero además lo describen como el centro de lo que será en el apogeo del clásico maya, la ciudad del esplendor. En el extremo norte aparecen los restos de un edificio que debió tener en su conjunto características similares a los que ya hemos descrito. Es el Templo 14. En el interior del recinto nos sorprenderá por su belleza un tablero que representa a Chan Balún y a la que posiblemente fuera su esposa,
en el momento de ascender al poder en el año 697 después de Cristo. Restos de la policromía dan a la escena un brillo luminoso. Más allá del templo de las inscripciones, sobre el eje imaginario este-oeste, teniendo como marco el verde de la selva, podemos ver la silueta de una de las bóvedas en el templo de la Calavera, que recibe su nombre porque ahí se conservan vestigios de un cráneo modelado en estuco en la parte baja de la fachada principal. Y ahora vemos la fachada poniente de este extraordinario y singular edificio, único por las características del conjunto, que lo convierten sin duda en uno de los diseños más sofisticados de la arquitectura maya del clásico, el palacio. Sobre las jambas que sostienen el amplio tablero de la fachada oeste, llaman la atención las bellísimas figuras modeladas en estuco, en donde se combina de manera magistral la delicadeza expresada en las formas, con el dramatismo que se desprende de una actitud sobrecogida por la sensualidad que no deja espacio a lo solemne. No es necesario advertir a quien la de la belleza arquitectónica de este lugar sobre las soluciones que hallará en su interior. Se ven aquí las huellas de la familia gobernante de una y otra generación que antecedieron tal vez a Escudo Solar y a sus sucesores. Aún sin información precisa, son muchos los que sostienen que el nombre que recibe hoy el edificio corresponde sin lugar a dudas a las funciones para las que fue creado. La enorme calidad estética se manifiesta de manera permanente en los relieves.
en los conjuntos de glifos que identifican personajes, acontecimientos luctuosos y matrimoniales, en los símbolos de la vida y la muerte, y en los testimonios de la familia gobernante que hizo de su cotidianidad una actividad relacionada en lo más íntimo con todo aquello que tenía que ver con la construcción de los mitos que finalmente crecieron para volverse más poderosos de lo que imaginaron aquellos que los crearon. Aquí, el límite de las escaleras está dado por la existencia de esculturas que representan a los servidores del gobernante. Su talla en piedra caliza logra efectos en los que el movimiento está determinado por el volumen y el gran realismo que le caracterizan. Contra lo que pudiera pensarse, en este edificio de Palenque se manifiesta el gusto que tuvieron gobernantes, sacerdotes y guerreros para construir en medio de la selva un espacio vital para ejercer día con día la administración de la vida cotidiana, con una fuerza que nos estremece todavía, aun cuando esté lejano el final de los que fueron sus mejores días. Palenque era una ciudad marcada por el color. Con su entorno competía el rojo, el azul, el ocre y el amarillo, aplicado ahí, donde el detalle los hacía más sugerentes. Hoy, frente a la evidencia del color, apenas podemos imaginar los resultados del conjunto, en donde la armonía cromática de los objetos inanimados se estrechaba con el atuendo simbólico y colorido de sus moradores. En el largo texto jeroglífico, aplicado sobre el peralte de los escalones superiores, se ha localizado el emblema de Yaxchilán, ciudad maya contemporánea, y el de Escudo Jaguar, gobernante de aquel lugar. Es el palacio, una construcción de trazo magistral, en la que se observa la experiencia aplicada, ya para el año 700, por los arquitectos mayas a la demanda de gobernantes que incorporan en sus diferentes etapas constructivas elementos y componentes estéticos que le dan una monumentalidad en la que es evidente el uso habitacional para el que fue destinado.
Todo lo que hoy nos produce admiración por el pasado y reconocimiento de la herencia que nos legaron los antiguos pobladores de esta ciudad, fue, en su momento, un componente del universo ideal y material que les dio a los mayas del clásico la posibilidad de ser los dueños y protectores de su entorno. La existencia del acueducto que encauza las aguas del río Otolún desde tiempos inmemoriales y su recorrido por el sitio comprueba el uso del agua para fines domésticos en un centro urbano caracterizado por la actividad permanente del grupo gobernante y de sus servidores, y desde luego la presencia numerosa para los días señalados de los habitantes de la vasta región. Había ahí habitaciones para la reflexión y el descanso, áreas destinadas a actividades de carácter administrativo y ceremonias rituales, salas para el desarrollo de audiencias y espacios dedicados con toda seguridad al funcionamiento de las cocinas, los baños de vapor y otros servicios. Hay aquí, en la superficie de las bóvedas, un elemento calificado como ojo de cerradura, que supone un uso práctico. Sin embargo, podríamos aceptarlo únicamente como detalle decorativo, cuya belleza y originalidad le dan al recinto un atributo adicional. Ir ahora por cuenta propia a través de los circuitos que comunican los 4 patios del palacio será, para quien se asome, tarea que se antoja no dejar inconclusa.
Uno de los más antiguos templos en Palenque, el de El Conde, fechado con el año 647 después de Cristo, nos deja ver una fachada provista de 3 enormes vanos y apenas los restos de lo que fue su crestería en la parte superior. Este edificio, como todos los de Palenque, adquiere, por las características del paisaje que le rodea, una imagen especial. Donde comienza el declive del sitio y ganados por la imagen de la majestuosa torre del palacio, vamos en busca de la cruz en una ciudad que fue el centro neurálgico de una gran región rica en recursos naturales. Ya en el siglo IV de nuestra era, tuvo lugar una de las manifestaciones culturales más importantes, en la que el gusto de sus pobladores por recrear los acontecimientos, llevar la cuenta del tiempo y traspasar los límites infranqueables entre la vida y la muerte, serán el soporte sobre el que han de edificar su futuro. La destrucción parcial que se observa en los muros del edificio nos permite ver en detalle el diseño interior de la bóveda maya. Este edificio conserva 2 relieves. En el que ahora vemos se aprecia un sacerdote joven ricamente ataviado que podría ser el hijo y sucesor de Escudo Solar, conocido con el nombre de Chan Balum. El instrumento que lleva en la mano era utilizado para la práctica del autosacrificio. Los arquitectos de Palenque movieron enormes volúmenes de tierra hasta alcanzar una superficie plana sobre la que se asienta el conjunto que forma el Grupo Norte, todavía en pie, a pesar de los daños causados a través del tiempo por la humedad y la vegetación exuberante. Los recintos han perdido en su totalidad la crestería, lo que fue su bella decoración, gran parte de las bóvedas y algunos muros. Desde la estructura del juego de pelota, que aparece cubierta, puede observarse en magnífica perspectiva uno de los edificios del Grupo Norte. Subyugados por la sensualidad manifiesta en el límite exacto donde la planicie costera del Golfo de México se entreteje con las primeras estribaciones de la Sierra de Chiapas, fue construida por los mayas la ciudad que hoy conocemos como Palenque. En medio de un clima tropical lluvioso, irrumpe la selva alta perennifolia, donde sobrevive una gran variedad de fauna, cuya evidencia más notoria puede ser para el visitante los sonidos que emiten loros, tucanes y zaraguatos. Fue Palenque un gran centro que extendió su influencia, apoyado en la guerra y en las alianzas de su grupo gobernante, con los de otros lugares igualmente excepcionales, situados a lo largo del caprichoso curso del río Usumacinta.